La casa que compré guardaba mi peor crimen, y nunca me dejó salir. Lo primero que escuché cuando abrí la puerta del sótano fue mi propio nombre. Daniel. La voz era un susurro húmedo, como si saliera de una garganta llena de agua. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue reconocerla. Porque esa voz pertenecía a alguien que llevaba 3 años muerto. Siempre creí que mi vida era normal. Hasta esa noche. Mi nombre es Daniel Ortega. Tengo 37 años, y durante los últimos 10 trabajé comprando casas abandonadas para remodelarlas y venderlas. Casas viejas. Casas olvidadas. Casas que nadie quería. Pero jamás me había tocado una casa como esa. La encontré por casualidad. Un anuncio perdido en una página de remates judiciales. Propiedad en venta. Precio mínimo. Venta urgente. Cuando vi el precio pensé que era un error. Una casa enorme. 3 pisos. Terreno amplio. Y costaba menos que un departamento pequeño. Nadie compra algo así sin investigar. Yo tampoco. Pero cuando busqué información, encontré algo extraño. No había registros recientes. No había dueños actuales. Solo una nota vieja en un periódico local. Familia encontrada muerta en su hogar. Caso cerrado. Nada más. Sin detalles. Sin explicación. Eso debió haber sido suficiente para alejarme. Pero el dinero es un buen anestésico para el instinto. Así que la compré. Llegué a la casa un jueves por la tarde. El lugar estaba a las afueras del pueblo, en un camino de tierra donde casi no pasaban autos. Desde lejos ya se veía mal. Las ventanas rotas. El jardín muerto. Las paredes cubiertas de manchas oscuras que el tiempo no había podido borrar. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Ni pájaros. Ni viento. Ni perros ladrando. Solo silencio. El tipo de silencio que parece observarte. Me bajé del coche con las llaves nuevas en la mano. Mientras caminaba hacia la puerta principal tuve la sensación absurda de que alguien estaba detrás de las cortinas, mirándome. Pero cada ventana estaba vacía. Abrí la puerta. El olor me golpeó primero. Un olor a humedad, mezclado con algo más. Algo viejo. Algo que me recordó a hospitales abandonados. El piso crujió cuando di el primer paso. Bueno, Daniel, murmuré para mí mismo. Solo es una casa. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Las casas no se sienten así. Recorrí la planta baja durante casi 1 hora. Sala, comedor, cocina, todo cubierto de polvo. Pero había algo extraño. No parecía saqueada. Los muebles seguían ahí. Los platos. Las sillas. Incluso fotografías familiares colgadas en las paredes. Una familia de 4. Padre. Madre. 2 hijos. Todos sonriendo. Pero alguien había hecho algo raro con las fotos. En cada una, los ojos estaban raspados. Como si alguien hubiera usado un cuchillo para borrarlos. Sentí un escalofrío. ¿Qué demonios? Seguí caminando. Entonces escuché el primer ruido. Un golpe seco. Tump. Venía del piso de arriba. Me quedé quieto. Esperando. Nada. Tal vez madera vieja moviéndose. Las casas viejas hacen eso. Subí las escaleras. Cada paso sonaba como si la casa se quejara. El segundo piso tenía 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda también. Pero la tercera tenía la puerta entreabierta. Y había algo escrito en la pared del pasillo. No lo había visto antes. Era una frase hecha con algo oscuro. Tal vez pintura. Tal vez otra cosa. Decía: no abras el sótano. Me quedé mirando la frase unos segundos. Luego solté una pequeña risa. Claro, clásico truco para asustar compradores. Abrí la tercera habitación. Dentro había una cama vieja y una silla. Solo eso. Pero había rasguños en las paredes. Muchos. Como si alguien hubiera intentado escarbar la pintura con las uñas. Y en el suelo encontré algo más. Un cuaderno. Lo abrí. Las primeras páginas eran dibujos de un niño. Casas.
árboles, una familia. Pero las últimas páginas eran diferentes. Garabatos, sombras. Y en una hoja, escrita con letras torcidas. Papá dice que no abramos el sótano. Pero por las noches alguien sube. Sentí un escalofrío en la espalda. Cerré el cuaderno. En ese momento escuché el segundo ruido. Esta vez no fue arriba. Fue debajo de mí. Tump. Desde el suelo. Desde el sótano. La puerta del sótano estaba en la cocina. Era una trampilla de madera. Vieja. Con un candado oxidado. Me quedé parado frente a ella varios minutos. Recordé la frase del pasillo. No abras el sótano. Pero también recordé algo más. Casas abandonadas. Animales atrapados. Tal vez un mapache. Tal vez un gato. Eso explicaría el ruido. Me agaché. Toqué el candado. Se rompió casi al instante. Demasiado fácil. Como si ya estuviera débil. O como si alguien hubiera querido que se abriera. Levanté la trampilla. Oscuridad absoluta. Un olor horrible salió desde abajo. Un olor dulce y podrido. Encendí la linterna del celular. Había escaleras. Bajé. 1 paso. 2 pasos. 3 pasos. La madera crujía. Y entonces la linterna iluminó el suelo del sótano. Había algo allí. Una silla. Y sobre la silla, una cuerda colgando del techo. Una horca improvisada. Sentí que el aire se volvía pesado. La luz del celular tembló en mi mano. Di otro paso. Entonces la linterna iluminó algo más. Las paredes. Estaban cubiertas de palabras. Miles de palabras. Escritas con la misma frase una y otra vez. No era yo. No era yo. No era yo. No era yo. Y justo cuando estaba tratando de entender qué demonios estaba viendo, escuché algo detrás de mí. Un suspiro. Frío. Directamente en mi oído. Y una voz susurró. Daniel. Mi sangre se congeló. Porque reconocí esa voz. Era la voz de Miguel. Mi hermano. El mismo hermano que había sido encontrado ahorcado en su apartamento hace 3 años. Y la voz volvió a hablar. Más cerca. Más clara. Daniel. ¿Por qué regresaste a la casa? Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Porque yo nunca había estado ahí antes. Nunca. Pero mientras giraba lentamente la cabeza hacia la oscuridad del sótano, algo empezó a abrirse paso en mi memoria. Un recuerdo. Un lugar. Una noche. Una cuerda. Y de pronto lo entendí. Yo no había encontrado esa casa por casualidad. La había comprado, porque en el fondo de mi mente, siempre supe que ya había estado allí. Y entonces la linterna se apagó. Y en la oscuridad, algo empezó a subir las escaleras hacia mí. La linterna se apagó. De golpe. Sin aviso. La oscuridad del sótano me envolvió como si alguien hubiera puesto una bolsa negra sobre mi cabeza. Y entonces lo escuché. Un paso. Crack. La madera de la escalera. Luego otro. Más cerca. Mi respiración se volvió rápida. Descontrolada. ¿Hola? Dije con la voz quebrada. Nadie respondió. Pero los pasos continuaron. Crack. Crack. Subiendo, hacia mí. Retrocedí hasta chocar con la silla que estaba en medio del sótano. La cuerda colgante se balanceó ligeramente y produjo un chirrido horrible. Mi mano temblaba mientras golpeaba el celular intentando que la linterna volviera a encender. Vamos, vamos. Un destello. La luz volvió. Y lo primero que iluminó fue la escalera. Vacía. No había nadie. Pero los pasos habían sido reales. Lo sabía. Lo había escuchado justo detrás de mí. Giré lentamente la luz hacia el resto del sótano. Las paredes seguían cubiertas con la misma frase. No era yo. No era yo. No era yo. Miles de veces. Pero ahora vi algo que no había notado antes. Entre todas esas frases había otras palabras, escritas más abajo, casi escondidas. Me acerqué.
La linterna iluminó una parte de la pared. Y mi estómago se revolvió. Porque la escritura era diferente. Más firme. Más reciente. Decía: Daniel lo hizo. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. No, susurré. Debajo de esa frase había otra. Él no recuerda. Retrocedí un paso. Eso no tenía sentido. No había estado nunca en esa casa. Nunca. Entonces algo cayó al suelo detrás de mí. Clac. Giré bruscamente. La linterna iluminó el piso. Había un objeto. Un pequeño reproductor de casete. Viejo. Cubierto de polvo. No estaba ahí antes. Lo sabía. Mi respiración se volvió pesada mientras lo recogía. Había una cinta dentro. Y una etiqueta amarillenta pegada en la parte superior. En la etiqueta estaba escrito con marcador: para Daniel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no es real. Pero mis dedos ya estaban presionando el botón play. El reproductor hizo un ruido mecánico. Luego un silencio. Y después, una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Era Miguel. Mi hermano. Si estás escuchando esto, significa que regresaste. La voz en la cinta sonaba cansada. Como si hubiera llorado durante horas. Sentí que las piernas me temblaban. No sé si lo recuerdas, Daniel. De hecho, espero que no. El sonido de una respiración profunda llenó la grabación. Pero la verdad es que, esta casa no es nueva para nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No la encontraste en un anuncio, porque tú ya sabías dónde estaba. La linterna comenzó a temblar en mi mano. Hace 5 años, vinimos aquí juntos. Una presión horrible empezó a formarse en mi pecho. No estábamos solos. La cinta hizo un pequeño ruido estático. Había una chica. Y en ese instante, un recuerdo me golpeó como un martillo. Un rostro. Cabello oscuro. Ojos grandes. Una risa nerviosa. Su nombre. Claudia. Mi exnovia. La última vez que la vi, había desaparecido. La policía dijo que se había ido del país. Nunca encontraron su cuerpo. La voz de Miguel continuó. Discutiste con ella, ¿lo recuerdas? Sentí un dolor agudo en la cabeza. Daniel, estabas borracho. El recuerdo empezó a abrirse paso. Fragmentos. Gritos. Lluvia. La puerta de esta misma casa. Miguel en la grabación respiró con dificultad. Cuando empujaste a Claudia, ella cayó por las escaleras del sótano. El reproductor tembló en mi mano. No fue un accidente. Mi garganta se cerró. Bajamos a verla, y ya estaba muerta. El mundo parecía girar. La voz de Miguel empezó a quebrarse. Entraste en pánico. Dijiste que si alguien lo descubría tu vida estaba arruinada. El recuerdo explotó dentro de mi mente. La escalera. La caída. La cabeza de Claudia golpeando el suelo. Su cuerpo inmóvil. Mis manos temblando. Y Miguel gritando. Daniel, ¿qué hiciste? La grabación continuó. Yo quería llamar a la policía, pero tú dijiste que no. Sentí que me faltaba el aire. Así que hicimos algo peor. Mi corazón latía como un tambor. Enterramos su cuerpo, aquí. La linterna iluminó el suelo del sótano. Y por primera vez noté algo. Una parte del concreto era diferente. Más clara. Como si hubiera sido reparada. Miguel en la cinta empezó a llorar. Pensé que podríamos olvidarlo. Un golpe sonó arriba en la casa. Tump. Levanté la cabeza. La voz siguió. Pero tú empezaste a cambiar. Mi respiración se volvió rápida. Decías que alguien caminaba por la casa. Otro golpe arriba. Más fuerte. Tump. Decías que Claudia no estaba muerta. El piso sobre mí crujió. Como si alguien estuviera caminando. Miguel en la cinta habló más bajo. Y una noche, bajaste al sótano con una cuerda. Mi mirada subió lentamente hacia la horca colgando del techo. Te encontré intentando ahorcarte.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Logré detenerte, pero desde esa noche empezaste a olvidar cosas. La voz se volvió más grave. Tu mente se protegió. Otro paso arriba. Ahora eran varios. Lentos. Arrastrados. Así que decidí algo. Mi garganta estaba completamente seca. Te llevé lejos de esta casa. El reproductor crujió. Pensé que si nunca regresabas, podrías vivir una vida normal. El sonido de un golpe violento resonó en el techo del sótano. Van. Algo estaba en la planta baja. Moviéndose. Miguel siguió hablando. Pero hace 3 meses, ella empezó a aparecer otra vez. Mi corazón se detuvo. En mis sueños. La respiración en la grabación era agitada. Decía que tú volverías. Los pasos arriba empezaron a moverse hacia la cocina. Directamente hacia la trampilla del sótano. Miguel susurró en la cinta. Decía que el que debía morir, no era yo. Mi piel se heló. La voz final de Miguel salió rota. Si regresaste a esta casa, Daniel. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Silencio. La grabación terminó con un susurro aterrador. Entonces significa que ella ya está contigo. La cinta hizo clic. Y en ese mismo segundo, la trampilla del sótano comenzó a abrirse lentamente. La linterna iluminó la escalera. Primero apareció una mano, cubierta de tierra húmeda. Luego otra. Después, un rostro. El cabello negro pegado a la cara. Los ojos abiertos. La piel gris. Y la voz podrida de Claudia salió de su garganta mientras me miraba fijamente. Daniel. Sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. Porque sus labios se movieron una segunda vez. Y dijo algo que destruyó lo poco que quedaba de mi cordura. Miguel no se suicidó. Hizo una pausa. Y sonrió. Una sonrisa imposible. Tú también lo mataste. La cara de Claudia emergió lentamente por la trampilla del sótano. Su piel estaba gris. Sus ojos abiertos, demasiado abiertos. Como si llevaran años sin parpadear. Y aún así, me estaba mirando directamente. Sentí que mis piernas dejaron de responder. Daniel, susurró con una voz húmeda. El olor que salió de su boca era insoportable. Tierra mojada. Carne podrida. Mi mente gritaba que aquello era imposible. La habíamos enterrado. La habíamos cubierto con concreto. No podía estar ahí. No podía estar subiendo por la escalera. Pero lo estaba. Sus manos dejaron marcas de tierra en cada escalón mientras se arrastraba hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé con la silla de la horca y caí de espaldas. El celular salió volando de mi mano. La linterna giró en el suelo, proyectando sombras deformes por todo el sótano. No, no, balbuceé. Claudia terminó de subir el último escalón. Ahora estaba a menos de 2 metros de mí. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Exactamente como cuando cayó por las escaleras aquella noche. El recuerdo me golpeó con toda su fuerza. La lluvia afuera. El alcohol. Los gritos. Estás arruinando mi vida. Había gritado yo. Daniel, estás loco. Me respondió ella. Luego el empujón. El golpe seco. Su cuerpo rodando por las escaleras del sótano. El crujido de su cráneo contra el piso. Miguel gritando. Dios mío, Daniel. Mi respiración se volvió histérica. Claudia dio otro paso. Sus pies descalzos dejaban huellas de barro en el concreto. Tardaste mucho en regresar, dijo. Su voz sonaba como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. No eres real, murmuré. Ella inclinó la cabeza. Luego soltó una pequeña risa. Una risa horrible. Eso mismo dijo Miguel. Mi corazón se congeló. ¿Qué? Claudia avanzó otro paso. Antes de que lo mataras. Sentí que el mundo se inclinaba. Yo no maté a Miguel. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí empezó a romperse. Un recuerdo que había estado enterrado, empezó a salir. Claudia señaló la cuerda colgando del techo. ¿Recuerdas esa noche? Mi estómago se retorció. El recuerdo llegó como un golpe brutal.
Miguel estaba aquí. En este mismo sótano. Temblando. Sosteniendo la grabadora. Tenemos que decir la verdad, Daniel, me dijo. No, respondí yo. No podemos seguir viviendo así. Claudia me miraba en silencio. Como si estuviera viendo el recuerdo conmigo. Miguel en mi memoria estaba llorando. La policía va a descubrirlo tarde o temprano. Sentí otra vez la misma rabia de aquella noche. El mismo miedo. El mismo terror de perderlo todo. Si hablas, nos arruinas a los dos, le dije. Ya estamos arruinados. Miguel dio un paso hacia la escalera. Voy a entregarme. La escena en mi cabeza empezó a fragmentarse. Daniel, susurró Claudia frente a mí. ¿Qué hiciste después? Mi respiración se volvió entrecortada. Porque lo estaba recordando. Todo. La pelea. Miguel intentando subir las escaleras. Mi mano sujetándolo. Suéltame. No puedes hacer esto. El forcejeo. El golpe. Miguel cayendo contra la silla. Y luego. La cuerda. El recuerdo se volvió insoportable. No, susurré. Claudia se acercó más. Sí. Mi cabeza empezó a latir con fuerza. No lo maté. Pero ya lo sabía. Lo había hecho. Le había puesto la cuerda al cuello. Había fingido que era un suicidio. Porque si Miguel hablaba, todo se acababa. Mi vida. Mi trabajo. Todo. Claudia sonrió lentamente. Por fin lo recuerdas. Sentí ganas de vomitar. No fue mi intención. Mentira. Su voz se volvió más grave. Siempre fue tu intención. El aire del sótano se volvió frío. Las sombras empezaron a moverse alrededor. Yo solo, tenía miedo, dije. Claudia me observó unos segundos. Luego señaló el suelo de concreto. Y después, me enterraste. Un crujido resonó bajo nuestros pies. Miré hacia abajo. Una grieta estaba apareciendo en el concreto. Una línea delgada. Que lentamente, empezó a abrirse. Mi corazón comenzó a latir con terror. ¿Qué está pasando? Claudia sonrió. Lo que debió pasar hace 5 años. La grieta se abrió un poco más. De ella empezó a salir tierra húmeda. Luego algo más. Una mano. Una mano esquelética. Cubierta de polvo. Sentí que me iba a desmayar. Otra mano salió del suelo. Luego un brazo. Y entonces una voz familiar salió de la oscuridad bajo el concreto. Daniel. Era Miguel. El suelo comenzó a romperse. Fragmentos de concreto se levantaron mientras el cuerpo de mi hermano emergía lentamente. Su rostro estaba pálido. La marca de la cuerda seguía alrededor de su cuello. Sus ojos me miraban llenos de algo peor que odio. Decepción. Hermano, susurró. Retrocedí hasta chocar contra la pared llena de frases. No era yo. No era yo. No era yo. Ahora entendía. No era un mensaje de la familia. Eran mis propias palabras. Las había escrito yo. Después de perder la cordura. Intentando convencerme de que no era culpable. Miguel terminó de salir del suelo. Claudia estaba a su lado. Ambos me miraban. No pueden ser reales, dije. Miguel inclinó la cabeza. Tal vez no lo somos. Claudia terminó la frase. Pero tu culpa sí lo es. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Qué quieren de mí? Miguel miró la cuerda. Justicia. El silencio llenó el sótano. La cuerda comenzó a balancearse lentamente. Como si alguien invisible la estuviera empujando. Claudia dio un paso hacia mí. Lo único justo, es que ocupes el lugar que nos diste. Mi respiración se volvió errática. No. Miguel señaló la silla. Tú elegiste esto. Sentí que el suelo temblaba. La casa entera parecía crujir. Como si estuviera despertando después de años. Claudia me susurró al oído. Nadie sale de esta casa limpio. Mis manos temblaban. La cuerda se movía frente a mí. Recordé todas las noches sin dormir. Las pesadillas. El alcohol. El vacío. Tal vez, todo había sido inevitable. Tal vez mi mente me había traído de vuelta aquí.
Para terminar lo que empecé. Lentamente me levanté. La silla crujió cuando la coloqué bajo la cuerda. Miguel y Claudia me observaban. Sin emoción. Sin piedad. Subí a la silla. La cuerda estaba fría cuando la puse alrededor de mi cuello. El silencio era absoluto. Antes de empujar la silla, miré a Miguel. Lo siento. Él no respondió. Solo me miró. Y por primera vez, sonrió ligeramente. Cerré los ojos. Y pateé la silla. El último sonido que escuché fue el crujido de la cuerda tensándose. Pero justo antes de que todo se volviera negro, escuché algo que me heló la sangre. La voz de Claudia. Susurrando muy cerca de mi oído. Ahora sí, la casa está completa otra vez. Y en algún lugar del sótano, alguien empezó a escribir otra frase en la pared. Ya somos 3.